está, está como Ya la bloqueado. activé. Ahí ya está grabando. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, en este tipo de ejercicios, lo que tenemos que hallar es la respuesta natural y la respuesta forzada. Aquí la otra dificultad con lo que veíamos la clase anterior es que las fuentes van a quedar encendidas para los dos casos. Y ahí lo que tenemos que aplicar es teorema de Thevenin o teorema de Norton. Entonces, este ejercicio tiene doble dificultad porque tiene dos interruptores o conmutadores. Recuerden que la flecha, la cola de la flecha me indica en dónde está inicialmente, o sea, el tiempo menor, que es 0 en este caso. Y la punta de la flecha o la flecha me indica hacia dónde va a ir en el tiempo mayor que 0 o cuando pase el tiempo. Entonces, si hacemos ese análisis, entonces miramos el switch menor que 0. Este switch número 1, inicialmente en dónde está, abierto o cerrado. Cerrado. Ah, no, abierto, perdón. Miren bien la flecha. Miren bien la flecha hacia dónde, de dónde viene y hacia dónde va. Cuando vale 0 cierra, ¿no? O sea, aquí, bueno, aquí lo que pasa es que va a un tiempo intermedio que va a ser t igual a 0, que eso se llama transitorio. Entonces, cuando es menor que 0, cuando es menor que 0, esto va a estar abierto. El switch número 1 está abierto. ¿Y qué pasa con el switch número 2? Cuando el tiempo es menor que 0, ¿está abierto o está cerrado? Está cerrado, profe. Está cerrado. Ahora hacemos el mismo análisis, pero para el tiempo mayor que 0, para los mismos switches. Entonces, cuando el tiempo pasa, o cuando se le da la orden, ¿el qué hace? El primero que hace, ¿se abre o se cierra? ¿Cómo, profe? El primero que va a hacer cuando pase el tiempo. Se cierra, ¿no? Sí, se cierra. Entonces aquí queda cerrado. ¿Y qué pasa con el segundo? Se abre. Se abre. Antes de hacer cualquier análisis del circuito, ustedes primero tienen que hacer esto. Creo que después con práctica no necesitan hacer esto, sino lo van a hacer automáticamente. Entonces venimos acá y hacemos dos análisis. Recuerden que es tiempo menor que 0 y tiempo mayor que 0. Entonces, para el tiempo menor que 0. Entonces decimos el switch 1 está abierto. Ahora, si el switch 1 o el conmutador 1 está abierto, ¿qué pasa con la fuente de 30 voltios y la resistencia? ¿Hacen parte del circuito o están fuera del circuito? Están fuera del circuito. Están fuera del circuito, exacto. O sea que me queda solamente la resistencia de 6. Aquí me queda una capacitancia, ¿cierto? Pero recuerden que la capacitancia, ¿cómo se comporta cuando está conectada a corriente directa? ¿Abierta o cerrada? Cerrada, ¿no? Ojo que es una capacitancia. Ah, sí, profe, Abierta. qué pena. Sí, abierto. Se abre. Aquí teníamos el switch 2, voy a pintarlo de rojo. Y decimos que el menor que 0 está cerrado. Aquí tenemos el switch, está cerrado. Y eso hace que la resistencia de 3 esté por acá. Y eso me permite entonces que me quede el siguiente circuito.
Y para solucionarlo, adivinen qué necesitamos hallar. Necesitamos hallar Norton. este voltaje que está acá. ¿Y qué aplicamos? Norton o Thevenin. Pueden hacerlo por los dos métodos. Entonces, ¿qué voltaje es el que me interesa a mí? El de fal resistencia. Según esa gráfica. El de la resistencia de 6 de la mitad, el de la de 3 o el de la de 6 de la izquierda. Si esto está abierto, ¿qué pasa con esta resistencia? ¿Qué está haciendo? Nada, ¿no? Ahí sería el de 6 de la mitad, ¿cierto? Exacto, entonces necesitamos el voltaje de acá. Y si ustedes miran, serían dos mallas. O sea que ustedes pueden aplicar cualquiera de los métodos que vimos, ya sea mallas, nodos, transformación de fuentes. Bueno, superposición si no cabe acá, porque Quedaría más fácil con transformación de fuente, ¿no, profe? Transformación de fuente y divisor de voltaje. sí. O alguien dice, aplico divisor de corriente automáticamente. Ah, sí, también. Ok. O sea, aquí Más pueden fácil. aplicar todo lo que lo que ustedes saben. Si aplican divisor de corriente, por ejemplo, la corriente en la resistencia de 6, ¿a qué va a ser igual? A la corriente total, que es 4 amperios, por la resistencia equivalente. Acuérdense que es un divisor de corriente, ¿no? No es un divisor de voltaje. ¿Cuál es la resistencia equivalente entre 6 y 3? ¿Cuánto les da? Me dio dos, profe. Sí, 2 amperios, 2 ohmios, perdón, sobre la resistencia que quieren hallar, que es de 6 ohmios. ¿Y esto cuánto les da? 1 punto, ¿qué? 1.33, profe. Amperes. 1.33 amperios. O sea que el voltaje en la resistencia de 6 es igual a 1.33 amperios por 6 ohmios. ¿Y esto cuánto da? 8 voltios, profe. Ah, eso, tomando todos los dígitos. Sí. Ah, bueno, sí, aproximadamente 8 voltios. Listo. Antes de seguir, miremos el esquema original. Cuando se abre, ¿qué signo está a la derecha y qué signo está a la izquierda en la inductancia? Si le puede dar ingreso a un compañero. Sí, Positivo y negativo. sí. Ya reviso, Edwin. Aunque no me aparece que estén solicitando ingresos. Tocaría que vuelva a ingresar. Andrés, espere, ya le vuelvo a decir. Se le escucha un poco bajito, Edwin. Si ustedes miran la gráfica, entonces aquí está el positivo y aquí está el negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que este voltaje es positivo o es negativo el que nos dio.
esos 8 voltios. Negativos, ¿no? Negativo. Menos 8 voltios. Y aquí, ustedes recuerden que cuando tenemos, en este caso, T menor que 0, ¿qué respuesta tenía? ¿O cómo la llamaba? ¿Respuesta qué? La forzada. Aquí tenemos la respuesta forzada. ¿Qué me está diciendo a mí este circuito? Que el capacitor, con este circuito, el capacitor, el máximo voltaje que va a almacenar son 8 voltios. Si ustedes quieren almacenar más voltios acá, o cambian el capacitor o hacen un cambio de alguna resistencia basados en esta ecuación. Profe, ¿por qué el del capacitor sería igual que el del voltaje si se encuentra al final en qué? Como en serie, ¿no? Se halla primero el voltaje en la resistencia de 6 ohmios que está pegada al 3. Ese Sí. se dice que sería igual a... El voltaje sería igual a la que está al lado izquierdo, ¿sí? A la derecha, la de la mitad. A la de la mitad. Aquí es el voltaje que estamos hallando, el de esta resistencia. Recuerden que esta resistencia que está a la izquierda, el circuito está abierto. Ujú. O sea que esta resistencia realmente no está haciendo nada, porque no me está cerrando el circuito. Ah, entonces se dice como, como si el capacitor tuviera en paralelo, por decirlo así, ¿sí? Exacto. Ah, ok. Listo. Entonces lo que tenemos que mirar del circuito es cómo quedan las terminales del capacitor abierto. Si quedan en serie o si quedan en paralelo. Y de ahí deducimos en dónde tenemos que calcular el voltaje. Recuerden que el capacitor siempre va a almacenar voltaje, o sea que siempre lo que vamos a buscar es voltaje. Profe, una pregunta, pues no es en este caso, pero digamos, cuando es el voltaje del capacitor, va a ser siempre la resistencia en paralelo a ese capacitor, la Si misma. lo que quede en paralelo a sus terminales. Solo en paralelo, nada en serie. No, lo que quede en paralelo a esos dos terminales. Es como si fuera el circuito Thevenin. Sí, señor. Ujú. Lo que quede en paralelo. Ya cuando es serie, ya son bobinas y es corriente. Ah, en bobina sí, entonces cambia eso al contrario, sería en serie. Ujú. Pero o sea, ya es corriente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, la respuesta es forzada por la fuente, ¿no? Porque tiene una fuente dentro del circuito, ¿cierto? Sí, exacto. Porque hay una fuente, entonces tomamos de primero, como hicimos el primer análisis, vamos a llamar a esa la respuesta forzada. Hasta ahí no hay ninguna pregunta, ¿cierto? ¿Quedó claro? No, profe, ninguna. Entonces, ¿el Profe, secreto está en dónde? El secreto está aquí, en mirar entonces los intervalos. Y antes de hacer los diseños, antes de hacer el análisis, mirar quién queda abierto y quién queda cerrado. ¿Sí? ¿Me iba a preguntar algo? ¿Alguien me iba a preguntar algo que le interrumpí? profe, digamos, la respuesta forzada siempre va de la mano con una fuente de voltaje, de tensión ¿O de corriente?
o de corriente. Ujú. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, fuente de voltaje o fuente de corriente independiente. 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 Y la natural vendría entonces de... Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ya vamos para bueno. allá. Entonces ya tuvimos la respuesta natural o el voltaje con el cual se va a cargar el capacitor. Ahora hacemos el siguiente análisis. Ahora para el tiempo mayor que 0. Venimos a nuestro primer análisis. Entonces el switch 1 cerrado y el switch 2 abierto. O sea que qué pasa con la resistencia y qué pasa con la fuente de corriente. Se anulan. O sea que el circuito, ¿cómo nos va a quedar? Abierto. La fuente, o sea, nos queda la fuente de 30, la resistencia de 12. Este switch se cierra. Aquí me queda esta resistencia. ¿Qué pasa con esta capacitancia? Queda abierto. Queda abierta. Y esta resistencia Se anula. queda abierta. Vamos a hacer el gráfico. Entonces me queda la fuente. Aquí tengo la resistencia. Recuerden que aquí estaba el switch. Voy a pintarlo de otro color. Aquí tengo la otra resistencia. Que es esta primera parte. Fuente de 30, 12 y 6. Y 6 ohms. Y aquí entonces me queda el capacitor. Pero como está conectado a una fuente de corriente directa, él se va a comportar abierto. Y aquí me queda la otra resistencia de 6. Recuerden que la parte del interruptor no se tiene en cuenta porque aquí este interruptor, el segundo, se abre. Por lo tanto, la resistencia de 3 y la fuente de 4 amperios desaparecen. Y el circuito me queda así. ¿Y qué nos toca hallar acá entonces? Este voltaje. ¿Y cómo hallamos ese voltaje? Otra vez utilizando Thevenin. Pero ya sabemos que esta resistencia de 6 ohmios, ¿qué está haciendo? Nada, está abierta. Está abierta, o sea que ¿qué voltaje me interesa? El de 6. El de acá. Entonces decimos que voltaje de 6 va a ser igual. Aquí aplicamos un divisor de voltaje. O si quieren hacerlo por malla, 10 voltios da, profe. sería 30 voltios por 6 ohmios sobre 18. Y esto da 10 voltios. Pero ustedes recuerdan que cuando hacíamos la respuesta natural, lo que buscábamos era una resistencia en paralelo o con una inductancia, o en este caso, como es una capacitancia, con este capacitor. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale esta resistencia? 10 ohmios, profe. Sí, entonces vamos a mirar cómo la hacemos. Recuerda que aquí lo que hacemos es RTH a partir de circuito. Entonces lo que hacemos es
apagamos la fuente de voltaje con un cortocircuito. Me queda la resistencia de 6. Y aquí me queda las terminales. Esta es de 6 y esta es de 6. Y aquí entonces decimos que estas dos están en paralelo. 12 por 6. Esto da 4, ¿sí? Sí, profe, da 4. Entonces, la RTH me da de cuánto? 10 ohmios. O sea que esta resistencia vale 10 ohmios. Y aquí la capacitancia. Entonces, la capacitancia original, que es de 0,1. 0,1 faraday. Pero yo les dije a ustedes que cuando tenemos este circuito aplicamos la siguiente fórmula. Voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje de carga por Euler a la menos T sobre RC. Y lo que estamos hallando acá es la respuesta natural. Entonces, el voltaje va a ser igual. El voltaje que vamos a tomar acá, a diferencia cuando no hay fuente, es este, 10 voltios. 10 Euler a la menos T. Y multiplicamos entonces esta resistencia de 10 ohmios por 0,1. Eso me da 1, ¿cierto? Sí, bueno, profe. Da 1. Listo. Pero yo también, la clase anterior, les mencioné que tenemos la siguiente respuesta. Por ser un sistema de primer orden, la solución general de esto va a ser B más A menos B Euler a la menos T sobre tau. O puede ser B menos A menos B. Si ustedes se dan cuenta, la misma respuesta, solo que en una es positiva y la otra es negativa. Y resulta, una me está diciendo el tiempo de carga y la otra me está diciendo el tiempo de descarga. Esa es la diferencia que tiene el más con el menos. ¿El del menos es de descarga, profe? ¿Sí? La que va, ajá, una es de carga y la otra es de descarga. Entonces aquí lo que tenemos que identificar es quién es A y quién es B. Entonces B va a ser igual a la magnitud del voltaje, pero de la respuesta natural, el coeficiente. Y A es el coeficiente de la respuesta forzada. O sea que si yo me vengo acá, lo que me interesa a mí entonces es este 10, que va a ser el B. Aquí puedo calcular una de las dos. Si me piden las dos, pues simplemente es cambiarle a uno el signo.
Entonces aquí Y no es Y, sino lo que estamos hallando es voltaje. Voltaje es igual a 10 más, ¿quién es A? A es menos 8. Recuerden que esto es voltaje, menos 10 voltios, Euler, y nos dio que el tau era menos T, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que recordar acá, que cuando tenemos capacitancias, ese tau se llama S. Y cuando tenemos bobina, el tau se llama es L sobre R. Entonces lo que nos dio ahorita fue 10 por 0,1 nos dio 1. Y esta sería la respuesta total. O sea que nos da 10 voltios menos 18 Euler a la menos T. Y lo que me está diciendo una es el tiempo de carga o el tiempo de descarga. ¿Qué es lo que hace uno en la simulación? Entonces, ¿qué pasa cuando T vale 0? Un número elevado a la 0 o todo un número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. 10 menos 18 por 1, menos 18. Si yo sumo 10 menos 18, ¿cuánto me da? Menos 8. Menos 8. Y ese menos 8 fue el voltaje máximo que encontramos ahorita, el de la respuesta forzada. ¿Qué pasa cuando el t tiende a infinito? O cuando el tiempo se hace muy grande. Tiende a ser, creo que es pequeño, ¿no es? Ese doble. Sí. Ajá, Euler tiende a cero. Ah, tiende a ser a 0, es. Sí. Ajá. Todo número a la menos infinito da 0. O sea que ¿cuánto me da? 10. Mm, Y de ahí hago la gráfica. Lo mismo tanto para la parte positiva como para la parte negativa. Y con eso solucionamos el ejercicio. ¿Qué otra cosa nos podrían preguntar? La energía en el capacitor. Recuerden que es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Pero esto se analiza solamente para la respuesta forzada. O sea, nos vamos al origen y tenemos este dato, el voltaje menos 8 voltios y la capacitancia 0,1 faraday. Reemplazamos acá un medio de la capacitancia 0,1 faraday por el voltaje menos 8 voltios al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 0.4. 0,4. 64. 3.2, profe, perdón, al cuadrado. 3.2. Sí, todo. 3.2, profe. 3,2 joules sería la energía. Pero la llamo solamente por la respuesta forzada.
O sea que si ustedes se dan cuenta, lo que aplicamos es teorema de Thevenin. Y si fuera una bobina, teorema de Norton. Lo que nos interesa es calcular la corriente. No sé si ahí Profe, en qué este pregunta tengo. caso, Thevenin se aplica cuando la respuesta natural, bueno, el capacitor tiene una fuente de voltaje, más que Sí, todo. o una fuente de corriente, sí. Sí, cuando aplicamos Thevenin, cuando en el circuito nos queda una fuente. Ah, listo. Porque también puede ser el caso que nos quede una fuente dependiente. Pero solamente llegamos hasta esa parte, hasta la fuente independiente. No alcanzamos a tocar bien lo de la fuente dependiente. Ah, eso le iba a decir, profe, que si podía explicar. Sí, yo también, porque digamos cómo sería el caso de que cuando sea una fuente dependiente, pero el switch al estar abierto, por ahí no circule corriente o algo así. Sí, porque automáticamente, digamos, hoy hice una prueba con un circuito y sí, lo que es el compañero, que el switch se abre o se cierra, es la respuesta contraria en el simulador. Mm, Hay que mirar cómo queda habría que mirar cómo queda el circuito. ¿Tienen el ejercicio ahí para mirar? No, creo que no, profe. No lo guardé, creo. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta mientras busco un ejercicio con una fuente dependiente. Profe, otra pregunta. Sí. Digamos, espere que se me olvidó así esto, ¿qué? Cuando un condensador da esto da cero en un circuito, ¿eso es dependiente a la bobina o independientemente sea la bobina la que le causa eso después del condensador? Es que digamos, tenemos un ejemplo, yo simulé y tenemos la resistencia de 6 ohmios y un capacitor. Y a la mano derecha está la bobina. Yo al hacer corto o abrir esa bobina, automáticamente mi condensador va a tomar la referencia o Vamos, el voltaje del condensador, de la resistencia. El condensador sí. de la Si, resistencia. si se abre, si se quita la bobina, toma lo que esté en paralelo. Si se cierra la bobina, el capacitor deja el voltaje en cero, porque se cortocircuita. Pero siempre tenemos que hacer el cortocircuito también de la fuente, ¿no? Para que pueda quedar en paralelo. Ah, sí. Pues depende como quede el circuito. Pero recuerden que cuando vayamos a hacer análisis solamente de respuesta natural y forzada, por ahora, solamente se va a hacer o bobina o capacitancia. En los circuitos que yo les voy a colocar, no les voy a colocar Ah, respuesta visto. natural a las dos. Listo, no. No, porque ya nos metemos, no sé si ustedes ya han visto ecuaciones, si todos ya han visto ecuaciones diferenciales. No, no, no. Nada, profe. O ecuación de Laplace. Hasta ahora en esas, profe. Sí, he leído así por encima. Creo que ya nos tocaría meternos con una ecuación de Laplace. Profe, el quiz, ¿cómo va a ser? No, parece, de lo del taller. ¿Cuántos puntos son, profe? ¿Cuánto tiempo va a dar? Dos. ¿Son dos?
Profe, uno es de energía y el otro es como el taller. Sí, es parecido al taller. No es complicado. Profe, pues con respecto, pues su merced nos había dicho que en uno se iba a hacer quiz, pues ya tenemos 3 notas, ¿no? No, si habíamos quedado que se hacían quiz No, profe. Por eso, profe, pues el quiz lo hicimos la clase pasada y ya tenemos 2 talleres. de este tema. 2 talleres. Cerramos con Sí. 4 notas. El taller No, profe. y este. Profe, pues yo me Es que la acuerdo, clase pasada creo que la yo le clase había pasada habíamos preguntado. llegado como a un acuerdo. Pues usted nos preguntó que si quiz esta o la clase pasada. Y pues quedamos que la clase pasada y con los 2 talleres. No me acuerdo. Sí, profe. Por ahí creo que hasta un compañero en el grupo había enviado la parte donde yo le había preguntado a usted que qué íbamos a realizar el día de hoy. Usted dijo que simplemente esto íbamos a hacer que A resolver responder, dudas del resolver dudas parcial, y para el parcial y eso. porque el parcial que En el habíamos quedado taller. que era para el parcial. Resolver dudas del taller y cuadrar lo del parcial. Creo que fue que usted dijo en la clase pasada, profe. Hemos quedado que un quiz del taller. Profe, otra cosa, pues la cuestión de que a mí la nota del taller pasado no me sale, la de amplificadores. Alvarado. Tan raro. Sí, sí, señor Alvarado. Pues he reiniciado 3 veces el Teams y no me sale. Y a En mi fin. compañero él me dijo que ya le salía, pero a mí no. Sí, yo te reviso si de pronto fue que no lo sincronizó. Ya reviso. Vamos a hacer este con fuente dependiente. ¿Cuántos interruptores tenemos? Solamente uno, profe. Entonces T menor que 0 y T mayor que 0. ¿Cómo está? Cerrado y Los abierto. efectos. Cerrado y abierto. Entonces, cuando está cerrado, o sea, menor que 0, me queda la fuente, la resistencia. ¿Qué pasa con la capacitancia acá? Queda abierta. Dijo, pues sí, ¿no? Aquí me queda la fuente de corriente. Esta resistencia. Ay, 80 voltios. $40, 30 ohmios, 50 ohmios. Y por aquí pasa la corriente I, que me va a controlar esta fuente. Entonces necesitamos hallar la corriente I. ¿Qué método aplicar? Por nada, ¿no? ¿Sí? ¿O supermallas? Pues también.
o transformación de fuentes en una sola malla. Vamos a recordar Supermalla o no. ¿Y Supermalla? Sí, sí, que es Supermalla. Esto es una Supermalla. Y hallamos entonces corriente 1 y ¿Qué es? corriente 2. No será el capacitor. Muy fácil. Recuerden que el capacitor se van. Entonces nos queda la ecuación interna. No voy a explicar el detalle porque me imagino que ustedes ya se lo saben. Y sub 2 va a ser igual a la corriente A1 más 0,5i. Y aquí lo que tenemos que decir es que i aquí va a ser igual. Ojo con eso, con a menos i sub 2. Ah, perdón, i sub 2. Lleva el mismo sentido. I sub 1 y Y lleva el uno va mismo a ser sentido igual de... a Y de aquí entonces nos queda, I sub 2. despejamos, nos queda entonces que i sub 2 va a ser igual a i sub 1 más 0,5 I sub i sub 2. 2. O sea que decimos que 0, si paso este a restar, va a ser igual a i sub 1 menos 0,5 i sub 2, ¿cierto? Y sacamos la ecuación de la supermalla. Sería menos 80 voltios más 40 i sub 1 más 80 i sub 2. Esto igual a 0. O 40 i sub 1 más 80 i sub 2 igual a menos 80 voltios. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. O despejo i Profe, sub ahí 1 y es la reemplazo. 80 positivo, 80 voltios positivo. Sí, Sí, sí. posición. Y pueden despejar i sub 1 y reemplazar la ecuación. Y hallamos la que necesitamos realmente es i sub 2. ¿Cuánto les da a ustedes en la calculadora? Si lo hacen por sistema 2x2. 0.8, profe. ¿Y sub 2? Sí, señor, 0.8. Y sub 2 es igual a 0.8 amperes. Recuerden que esta es la misma corriente I. ¿Y esta cómo la llamamos? ¿La respuesta qué? O sea, ahora hacemos el análisis para T mayor que 0. Si vemos el circuito, entonces nos damos cuenta que la corriente, o perdón, el voltaje de 80 y la resistencia de 40 se van del circuito. Y aquí me va a quedar justamente la capacitancia, voy a pintarla en otro color para recordar que la vimos, ¿no? Y me queda la fuente de corriente. Y me queda
resistencia de 30, resistencia de 50, por aquí la corriente I, y aquí tenemos 0,5 I. Recuerden que aquí lo coloqué en rojo, porque aquí lo que tenemos, recuerden que el capacitor lo vamos a abrir, ¿cierto? Y vamos a tener un circuito tipo OK. ¿Thevenin es, profe? Thevenin. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un circuito Thevenin? Con una fuente dependiente. Lo que necesitamos hallar, ¿cuál es? La RTH. Recuerden que esa RTH va a ser voltaje de prueba sobre corriente ISC o corriente sobre voltaje sobre corriente de prueba, cualquiera de las dos. Si esta fuente no estuviera ahí, decíamos que la resistencia de Thevenin sería 80. Pero como no está, tenemos que entonces meter una fuente de ¿qué? De prueba. Profe, la resistencia es voltaje prueba sobre corriente prueba. Sí. Entonces lo que vamos a meter es un voltaje de prueba. Usted dijo que la resistencia, es que me perdí de pasito, ¿cuál resistencia es la, si no estuviera, era la misma que tenía Si esta, recuerden que aquí está el capacitor, ¿cierto? Y nosotros siempre vamos a buscar un capacitor en paralelo con una resistencia. Este es el circuito que nosotros estamos buscando. Aquí pasa algo que es la fuente la que nos está dañando eso. Entonces si esta fuente no estuviera ahí, automáticamente la resistencia valdría 80, como estas dos, si no estuviera esta resistencia. Y la capacitancia pues ya la conocemos. Entonces metemos la fuente de corriente, la fuente de prueba, Ahí no se podrían sumar esas dos resistencias de una vez, profe. si no es para recordar ahí el ejercicio. Vale. Y necesitamos la corriente. Lo que necesitamos acá es esta corriente. Conocer esa corriente, porque el voltaje de prueba ya lo conozco, que aquí es 1 voltio. Lo que me hace falta es la corriente por donde coloqué la fuente de prueba. Esta es la corriente que necesito hallar. ¿Por dónde es más fácil hallarlo? Profe, ya ahorita hizo supermallas, haga transformación de fuentes. Pero ¿será que es necesaria transformación de fuentes? ¿O que no es más fácil hacer uno? Profe, ahí puede aplicar divisor de voltaje.
porque el voltio está en paralelo con la de corriente. Y ahí iría un voltio, ¿no? Y se podría hallar por divisor Sí, de voltaje, el voltaje en 30 y 50, y después con eso ya haya la corriente. sí, porque este voltaje que pasa por acá, ese voltaje que va a pasar en paralelo por acá. O si quieren recordar nodos, plantean estas dos ecuaciones. 0,5 y aquí el nodo de sub A debe ser igual a de sub A sobre 80. Y ya con de sub A, ¿cierto? Están paralelos. Este voltaje pasa por esta resistencia y nos va a quedar que es 1 sobre 80. Y hay otra corriente. ¿Cuánto da? 0.0125 amperios, bro. Cero. Me la repito, no alcancé a escuchar. Cero punto cero uno veinticinco, bro. 0.0125 amperios. 0.0125 amperios. Entonces, ¿cuánto vale ISO 1? Profe, la corriente ahí me da 0.025. Ah, me repite, Brian, que no le. Que la corriente ahí me da 0.025. Sí, profe, a mí también me da 25 miliamperios. Ah, entonces aquí no es 125. Así es, no, un 0 menos, ¿no? Profe, cuando usted pasa el 0.5 a dividir, ¿se suma con 80 o se multiplica con 80? Se multiplica. Ah, entonces sí, a 0.025. O sea que la corriente vale 0.0125. ¿Y cuánto Pero, vale? profe, ¿será Sí, que puede explicar cómo halló la corriente? Es que se me entrecortó y no entendí. ¿Me hace el favor? el voltaje del nodo, ¿cuánto vale? De ese nodo A. 32. 32.
la fuente, entre la fuente y este nodo, ¿hay alguna resistencia? No, ¿Por arriba o por abajo? no, no, señor. Entonces decimos que el voltaje de este nodo, ¿qué voltaje va a tener? El mismo de la fuente. O sea que V sub A vale 1. Y eso fue lo que hicieron ahorita, 1 sobre 80 por 0,5. Ya, gracias, profe. Sería dividido, ¿no? Y lo que estamos despejando es la corriente. Ya entendí, profe, gracias. ¿Listo? Profe, pero a mí me da Entonces, esa sería la corriente. Profe, ahí le está sobrando un cero, es Profe, sobra un cero. 0.0. Sí, está sobrando un 0, profe. Ah, Es 0.25, no doble 0. entonces, ¿cuánto vale 0,5 por I? 0.0125 o 12.5 miliamperios. Y esto es 25 miliamperios, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da I sub 1? Profe, la resistencia me dio 60 ohmios. ¿Qué corriente reemplazó? Yo tomé y uno entrando, 0.5 entrando y la otra saliendo. Y despejé y uno. Ujú. ¿Sí? Y sub 1 entrando. Y sub 1 más 0,5 I debe ser igual. Ahí. Y de aquí despejamos I sub 1. Señor. ¿Y cuánto le dio I sub 1? 6.25 miliamperios, profe. 6.25 miliamperios. Y esto lo reemplazamos acá. ¿Y la resistencia cuánto le dio? 160 ohmios. 160 ohmios. Entonces, el circuito que estábamos buscando era la capacitancia en paralelo con esa resistencia de Thevenin. 160 ohmios. ¿Y la capacitancia de cuánto? 3 faradios. Y aquí entonces lo que hacemos es reemplazar voltaje en el capacitor. En este caso, como no hay más fuentes, cierto que no hay fuentes dependientes, no tenemos más. ¿Con cuánto se carga el capacitor? Aquí cuánto fue que nos dio I sub 1. Con un voltio, profe. Sí. ¿No? I sub 2, 0.8 amperios. Pero aquí me faltó algo, el voltaje del... Aquí necesitamos hallar el voltaje. ¿I sub 1 cuánto nos dio? 6.25 miliamperios, creo. 0.4 al del primer circuito, profe. 0.4. Entonces aquí nos va a quedar menos 80
más 40 por 0.4. Este es el voltaje del capacitor. Recuerden que el capacitor está aquí pegado y queda en paralelo con la resistencia y con la fuente. Eso da 64 voltios, profe. 64 voltios. Entonces el capacitor se carga con 64 voltios. Entonces el capacitor se carga con 64 voltios. Euler a la menos T sobre resistencia de 160 por 3 faradios. ¿Y qué corriente? ¿Perdón? ¿Cuánto es? 160 por 3. $480. Profe, ¿dónde sale el 64? Sí, profe, se podría devolver un momentico. Qué pena, es que también me perdí un poco ahí. Ah, listo. Aquí cuánto les dio en esta cuando resolvieron esta ecuación, y sub 1 les dio 0,4 y sub 2 les dio 0,8, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Reemplacé para hallar este voltaje. El voltaje que pasa por acá es una malla chiquitica que dice acá, menos 60, menos 80, más 40 por I sub 1. Para hallar el voltaje del capacitor. Menos 80 más 40 por I sub 1, porque el capacitor está conectado acá. De ahí sale el 64. Rectifico. 4. Profe, ¿cuánto es que había y sus 1? ¿0. qué? ¿7? ¿0.4? Sí, 0.4. Pero a mí me da negativa, profe. Menos 64. Igual. Ah, sí, mira, aquí. Sí, menos. Sí, tienen razón. Me comí el signo. Y de ahí donde sale, aquí es menos. Menos. No hay quiz, muchachos. ¿Pero qué ha pasado? El profesor se arrepintió de hacer quiz. Uy, ojalá. No, es que no va a haber. Ah, toca decirle, ahí está el video. Sí, Vea, claro. en el video de la clase, en el minuto 100, minuto hora y 33. Pues hable usted y Brian queda delegado. Yo voto Profe, por ¿ya está? Brian diga. Sí. No, Profe, internet. sí, profe, Entonces si la estamos escucha. aquí. Estamos acá, entonces nos da menos 64 Euler a la T. 3 por 0, 0, 3 por 6, 18 a 1, 480, ¿no?
Profe, a mí no me muestra pantalla. A mí tampoco, profe. Todavía no No, carga. no No está está saliendo la... compartiendo, profe. Voy a revisar esto. Ahí. Vea, ya se mira. Sí. Listo. Entonces, aquí hallamos el voltaje, ¿cierto? ¿La resistencia dónde es Pero que sale, profe? ¿cuál resistencia? La de Thevenin. Los 160, sí. De acá, de reemplazar ya el voltaje. Tenemos el voltaje, nos dio la corriente de 6.25 y eso nos dio 160 ahí. Porque necesitamos hallar la corriente 1. Y resulta que el ejercicio nos está preguntando es esta corriente. Entonces, el capacitor, ¿cómo está con la resistencia? En paralelo, ¿cierto? Sí. Entonces, necesitamos ya esta corriente y dividimos menos 64 Euler a la menos T 480 sobre 160, que es la corriente que va a pasar por acá. ¿Y cuánto nos da eso? Dos quintos Euler a la menos T sobre 240, 480, perdón. Menos 2 quintos, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces esta es la respuesta natural. Esta es la respuesta natural del capacitor. Pero necesitamos hallar esta corriente. ¿Por qué necesitamos hallar esta corriente? Porque el ejercicio aquí nos lo complicó un poquito y nos pidió que halláramos esta corriente que pasa por acá, que es la equivalente del circuito, que es la que necesitamos hallando. Y entonces la respuesta total sería esta: 2 quintos Euler a la T 480 más esta de 0,8 amperios. Es la respuesta total del ejercicio. ¿Por qué se complicó un poquito? Porque nos pidieron un dato más allá del capacitor. No nos tomaron solamente el voltaje del capacitor, sino se fueron un poquito más allá del voltaje. Uy, sí, profe, porque ya estaba mirando muy extenso y complicado el ejercicio. Sí, claro que así tampoco se los voy a colocar, sino para que sepan. Ah, vale. Profe, qué Uy, pena sí, me deja ver la complicado. última diapositiva. Porque Profe, ¿por normalmente lo qué que es que hemos lo estado, dividió entre... porque este voltaje es el voltaje que va a tener el capacitor, ¿sí? Y el capacitor está en paralelo con la resistencia. Él se va a comportar como una fuente de voltaje mientras esté almacenado el voltaje. Y en paralelo, recuerden que los voltajes son iguales. Lo que cambia, ¿qué es? La corriente. Como conozco el voltaje, lo divido entre la resistencia. Aunque nosotros solamente vamos a llegar
hasta acá. Pero así sería entonces para hallar corrientes o potencias. Si nos pidieran el voltaje en el capacitor, el voltaje total del capacitor sería entonces, recuerden que la fórmula general es Y, B, más o menos, aquí no interesa, una me dice si descarga o si es descarga. A menos B, Euler a la menos T sobre tau. Profe, ¿en ese quiz hay alguno de Thevenin? Porque si no... No, está más sencillo. Sí, profe, porque nos va a corchar. No, nosotros llegamos No, solamente hasta acá. Hasta el voltaje en el capacitor. solo respuesta forzada y natural. Sí, respuesta natural y forzada. Ok, profe. El quiz está más sencillo que este problema. Y que el primero que expliqué. Profe, más sencillo no hacerlo. Sí. Y hasta quién se haría el parcial. Con lo de amplificadores. Profe, estaba revisando el libro y en el libro ahí se combinan los dos, lo que es condensadores y amplificadores. ¿Va a sacar ejercicio así? No. Nosotros hicimos una combinación. ¿Se acuerda cuando hicimos la derivada de la integral? Pero solo una, profe, usted lo hizo, es como que la fórmula, no se volvió a tocar así sobre el tema. Sí, Entonces profe. casi no se tiene Porque como estábamos trabajando corriente continua, la derivada de la corriente continua, ¿cuánto nos da? ¿La carga es qué es? La derivada de un voltaje continuo, ¿cuánto nos da? Ah. La derivada de una constante. Cero. Cero. Y la integral de una Así más constante. fácil. La niña. Por eso fue que no me metí tan de lleno con los amplificadores con corriente alterna. Porque ya nos tocaría meternos con sistemas de segundo orden. Y deja de ser corriente directa y nos metemos con corriente alterna, que eso ya es circuitos de. Al fin y al cabo, no entra Entonces, con amplificadores, no entran con capacitores y eso, ¿verdad, profe? No. ok. Gracias. Y ya les. A ver, revisar ahorita. Mientras activo el quiz, voy revisando la nota de. Ahorita, Capela fue el que me dio. Hasta las 9 es que es el quiz, profe. No, a las 8, una hora. Venga, profe, dialoguemos del quiz. Uy, sí, profe. Pero es para el taller. Profe, ya tenemos la grabación de la clase pasada que usted dio. Ya busco Sí, acá en la- profe, nos descansar un poquito. Ya tenemos suficientes notas, como regalo de Navidad, Trabajos, profe, de toca Reyes, de ponerse todo. en video y todo, a cuadrar exposiciones y todo. Profe, como regalo de velitas. Ya pasaron. Pero Por cumple el eso. deseo que pedimos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Había que subir las simulaciones en el taller de almacenamiento de energía? Sí. Sí, los archivos, el archivo de simulación, sí.
En el taller solo de los podía dos 4. simulaciones, ¿verdad, profe? No había espacio para subirla porque solamente se podía responder cada punto y se subía el PDF y ya, se cerraba. O sea, no había otra opción de poder subir otro archivo que no fuera ese. Porque yo no leí ahí, yo solo subí el ejercicio más no la simulación, pero no sé. Profe, solo eran dos simulaciones en el taller, ¿verdad? Las simulaciones en el taller, sí. Ah, listo. Entonces, profe. Profe, entonces, ¿de velitas o qué? Sí. Sí, Uy, profe, vamos Navidad. con las notas. Sí, profe, porque yo está dije, sencillo. la verdad, a más, Profe, de, ¿por qué? a más de uno nos cogió fuera de base ahí cuando dijo que quiz. Pero está sencillito. Usted Profe. había dicho que eso qué, que solo iba a hacer un quiz, profe. Que Profe, ya ahí hubiera. ¿quiere escuchar su voz? Pero busco la grabación acá. Vea, profe, escuche su voz, vea. Otro jueves, profe, que se realiza. El otro jueves, profe, tengamos que la de inquietudes, porque el parcial de este martes, hoy martes 18, así que no se pase. Y ya, no dijo más. Capera, el taller de amplificadores, ¿no le aparece? Profe, es Alvarado. Alvarado. Sí, señor. Alvarado trabajó con Brian, ¿sí? No, con Johnny Caicedo. Caicedo. ¿Sería que Johnny no lo anotó? Sí, profe, ahí está el encabezado del trabajo. No, o sea que no me fijé en esa parte. Profe, qué pena, no le entendí. Respecto a las simulaciones de este taller, ¿qué hacemos? ¿En qué parte lo colocó Joyner? Ahí arribita en el encabezado, ¿no? Profe, el taller lo subía solo un integrante, ¿verdad? Sí. Ah, listo. Pero ya le comparto pantalla porque ya no lo vi. Ok, profe. Ahí está en la pantalla. Sí, profe. Sí. Caicedo, ¿cierto? Sí, señor. Caicedo. Creo que por eso fue que no coloqué a Alvarado, porque no lo vi en el... Ay, no, profe, no aparece en el encabezado. Sí.
ahí ¿Cómo nos está? había anotado los dos, sí. Pero sí ve que ahí se ve dos letras diferentes, la de él y la mía. Por eso es que no lo había colocado Alvarado. Ah, profe, sí, porque a todos les aparecía la nota y a mí no, y yo, ve, ¿será que? El compañero no lo había notado. Ya leo. Ya le aparece la nota. Listo, profe, gracias. Es el parcial que va para el martes. Profe, Martes a para- las 6 en punto, profe. Martes a las 6. Ah, listo, profe. profe, con Eh, respecto al profe. taller de energía, ¿había que subir las 4 simulaciones o había que subir 2? 2 creo que solamente era. Ah, ¿recuerda el apellido? ¿Alvarado o Álvarez? Alvarado, profe, Alvarado Javier Andrés. Revise Alvarado. Y le tiene que haber aparecido.